Ok, es decir, no es que de entrada estamos aplicando el Código Penal, porque no es así. El día de hoy nos encontramos en compañía de un abogado administrativista, consultor, speaker, socio fundador, quien actualmente es presidente de la firma consultora Lexi, que básicamente trabaja con todos los temas administrativos, compliance y prevención. Babayi Cruz Peñalo. Babayi, un placer poder contar contigo sabiendo que nos vas a orientar de la manera apropiada con estos nuevos temas, ¿no? En donde todos los dominicanos nos estamos documentando. Qué compromiso. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Pues para mí un tremendo honor estar por aquí y más que nada, pues con este breve espacio poder traer un poquito de luz, ¿verdad? Al tema y al ruido que muchas veces encontramos en redes sociales en torno a temas que pueden resultar un tanto polémicos. Oye, interesante empezar hablando sobre las nuevas responsabilidades o las responsabilidades, ¿no? Que actualmente van a estar sujetas las sociedades comerciales y sus directivos conforme las nuevas disposiciones del nuevo Código Penal. Me gustaría que tú me hables sobre cuáles serían esas responsabilidades que se contienen. Mira, aquí la novedad de repente no es ni siquiera la responsabilidad penal de la empresa. Sin embargo, porque ya es algo que existía, o sea, lo digo así porque no es algo nuevo para la empresa ser sancionada penalmente, pues ya teníamos leyes especiales como la ley 155/17 de prevención del lavado de activos y también la ley 6400 de medio ambiente, por ejemplo. Sin embargo, es la primera vez que el Código Penal incorpora de manera directa y expresa la responsabilidad penal de esa persona jurídica, que no solamente se limita a las empresas, sino también a cualquier organización con personalidad jurídica propia. Y dentro de esa responsabilidad, pues entonces encontramos una serie de exposiciones nuevas que van a alcanzar a la figura jurídica, es decir, a la empresa. Evidentemente, lo primero que surgen entre los estudiantes y cuando compartimos con estos temas, oye, ¿y cómo yo meto preso a una empresa? No se trata de eso, pues las sanciones que están consideradas van desde multas, cierre, pérdida de licencias y la que denominamos la muerte empresarial, Que que la es el cierre disolución. definitivo de operaciones. Sin embargo, esto lo que hace es que incrementa la exposición. ¿Y cómo la incrementa? Bueno, en la medida en la que subordinados, representantes o directivos de una empresa actúan e infringen los ilícitos, ahora llamado, ¿verdad?, las infracciones que están incorporadas en el Código Penal. Es bastante interesante porque aunque llamemos formalidad, ok, yo estoy ya formalizado, estoy debidamente constituido, no necesariamente a nivel operativo las empresas están realmente actuando bajo un programa o bajo criterios legales. Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas para poder evitar que se den este tipo de situaciones en el ejercicio diario de sus operaciones o en el ejercicio diario de su actividad comercial? Bueno, la primera recomendación es sumamente obvia. No haga nada ilegal. O sea, así usted va a evitar comprometer su responsabilidad. Pero bueno, fuera de lo obvio, tenemos que entender que aquí hay la disposición más que nada es amplia. Ok, lo primero es que es amplio. Muchas empresas pueden estar pensando que no les aplica. Ah, bueno, no, yo soy muy legal, yo respeto las normas, yo no ando Pago mi robando, yo impuesto, pago mis no impuestos, engaño a mis clientes. yo no hago daño, yo soy buena gente, entonces no me va a alcanzar la responsabilidad penal. La realidad es que no es así, lamentablemente. Pues esta responsabilidad se activa por lo que llamamos el defecto de organización. Anteriormente, ese defecto de la ¿Qué es el organización, defecto de organización? sí, antes, sí, te voy a decir ahora. Ok. Antes, el defecto de organización estaba prácticamente definido, o sea, pero no mencionado en el Código Penal. Con la ley 4426 que modifica el Código Penal que se promulgó antes de ayer, perdón, se promulgó, no, se promulgó el 27, pero la Ok. Gaceta salió antes de ayer, el 5 de agosto. Ese defecto de organización ya está incorporado en el texto normativo, ¿ok? Del código. ¿Y en qué consiste? En términos sumamente llanos, es esa responsabilidad que tiene el directivo de velar
por la buena gestión de la empresa. Cuando los controles fallan, se activa el defecto de organización. Y es justamente el escenario donde estamos expuestos a esa responsabilidad penal empresarial, es decir, el incumplimiento de los deberes de dirección, control y gestión. Ese es uno de los elementos constitutivos para que se active la responsabilidad penal de la empresa. Otro elemento es que debe de ser un acto, y esto es importante, que no es solamente por hacer, sino también por no hacer. Un acto u omisión de uno de sus órganos representantes o subordinados. Es decir, todo el mundo en una empresa puede exponer, todo el mundo dentro de la empresa, actuando por la empresa o a nombre de la empresa, me puede exponer. Y también que sea cometido en esa representación de la persona jurídica. O sea, esos son los tres elementos que me van a activar la responsabilidad. Ahora bien, no es, no es que estamos expuestos a que nos aplique la sanción y ya no tenemos salvación. Tenemos que entender otro elemento. El Código Penal es, como se dice en la doctrina, una norma de última ratio. Es el último escenario para aplicar cuando ya nada funcionó. Ok, es decir, no es que de entrada estamos aplicando el Código Penal, porque no es así. Y es importante que tú lo aclares, porque en principio traté de ser muy llana en mi introducción, porque ha habido mucha desinformación al respecto. Eso es O sea, correcto. se ha hablado mucho de que, bueno, viene el código, de que las empresas, de que va todo el mundo preso, de que tú tienes que protegerte, de que necesitas tener un plan, de que necesitas tener un programa, pero nadie te detalla cuáles son realmente las sanciones que tú tienes como empresa y que tú estás sujeto. No, y justamente eso es, esa es parte de lo que comentaba y dentro de las sanciones mencionaba el tema de las multas, pérdida de licencia, imposibilidad, por ejemplo, si tú Ujú. eres proveedor del Estado, De te continuar pueden tu RP. inhabilitar para seguir siendo proveedor del Estado. No, porque el RPE de repente, o sea, sí, claro, te va a impactar el RPE, pero el RPE tiene un régimen independiente y de hecho eso es algo que yo traté en un artículo que antes de la modificación 4426 pues sostenía y es la falta de articulación que hay entre normas de carácter penal. Por ejemplo, no hay una articulación clara entre qué yo aplico, qué se aplica en materia, por ejemplo, de contratación. La ley de compras públicas, la 4725, que fue promulgada pues el año pasado y entró en vigencia este año, en enero, también incorpora sanciones de naturaleza penal para los proveedores. Y eso nos deja en un espacio sumamente complicado a los que somos proveedores del Estado, a los que quieren ser proveedores del Estado, pues hay una doble exposición que usted no sabe por dónde que va a coger. Claro. Porque tiene el Código Penal, pero también tiene la ley Entonces 4725. aquí yo me acojo. O Entonces, sea, eso es parte no, de las disyuntivas que hay. Y también, sobre esa, hablando de doble exposición, es importante que sepamos, los que somos directivos de empresas, que la responsabilidad de la empresa no elimina la posible responsabilidad individual que cada uno puede tener. ¿Ok? Y es decir, esto es como dice la Biblia de la salvación, que es individual, la responsabilidad también. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta para que no, como decimos por ahí, no nos agarren asando batata, ¿verdad? Pero bueno, tú me que ya nos preguntabas agarraron antes, asando bueno, batata. ya nos agarraron O porque sea, yo he sido muy, de hecho, y tengo que, tuvimos un año para la entrada en vigencia del correcto, código y tengo y que decirlo, yo en ese artículo que comentaba recientemente decía, no podemos premiar a aquellos que no hicieron la tarea a tiempo. claro. Sin embargo, la realidad es que no estábamos listos, ni las empresas, ni los fiscales, Ni los ni los jueces. Entonces, había que dar ese tiempo adicional. Pero bueno, nos están dando 3 meses más. La 4426 que difiere la entrada en vigencia de la responsabilidad penal de la empresa específicamente hasta el mes de noviembre. 3 meses es más. suficiente. Si tú me preguntas a mí, y ya que estamos tú y yo solo hablando aquí, la realidad es que si lo que yo no hice en un año lo voy a hacer en 3 meses, se puede hacer, se puede iniciar, pero lo rápido y lo bueno no va junto. Totalmente. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con cómo se hacen las cosas, con quién me acompaña a hacer este tipo de cosas. Nosotros hemos trabajado desde la firma con más de 30 implementaciones bajo estándares internacionales y quería también comentarte brevemente sobre eso en un ratito. Y estándares internacionales que incluyen cumplimiento y construir una cultura, construir
un programa no es nada más bajarme de Google el documento o lo que sea y ahí imprimirlo. Lo primero es, porque estamos tratando de aplatanarlo para que todo el que esté viendo este espacio no pueda entender básicamente los conceptos que tú manejas. ¿Qué es el cumplimiento? Porque ahora estamos entendiendo que un manual de cumplimiento, como tú decías, es como que una serie de pasos que yo tengo que seguir en la empresa, que yo me Ujú, lo descargo, o las políticas internas de la empresa de cómo debe de ujú. regirse la operatividad. Y eso va mucho más allá. De hecho, tienes que estar acreditado inclusive. Sí, mira, hay varias precisiones. Y antes de entrar a eso, debemos de decir que como parte de los incentivos que incorpora el Código Penal está el reconocimiento de una forma de atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica o eximirla. Y es con la incorporación de programas de cumplimiento penal efectivo. Digo efectivo porque no es nada más tener el documento. Los que trabajamos compliance, y en breve voy con el concepto, utilizamos el término de compliance de papel o ese cumplo y miento. No se trata de esto, se trata de tener controles reales para poder prevenir, porque eso es compliance. Es cuando yo sistematizo las obligaciones de una organización con la finalidad de evitar que sucedan incumplimientos o desviaciones. Pero eso incluye más allá de tener un manual. Y por ahí yo he visto varios reels y TikTok y cosas Está muy de de esas. moda, para orientar, O orientar, sea, sí, no lo tengo, de verdad orientar. lo pensaba. Tengo yo que abrir un TikTok, todavía no me estoy convencido, pero ante tanta desinformación uno se ve tentado, yo como docente, ¿verdad? Me veo tentado, No, quiero corregir. no, y es frustrante también cuando se está desorientando No, y en vez ante de una orientar a la figura nueva, población. Y justamente, es tan muy delicada. delicado y peligroso. Claro, porque tú estás hablando de un tema de económico y un tema hasta de Exposición libertades. penal. O sea, Claro, si bien es cierto que la empresa no puede caer presa, usted sí. totalmente. Y es importante, antes de yo entrar en esto del compliance, que el código no persigue la criminalización o criminalizar al empresario. Es sancionar a la organización que no se preparó, a la organización desorganizada. Y justo esto es el cumplimiento o el compliance, como se le dice. Compliance suena muy bonito, muchos lo critican. Cumplimiento, compliance, usted puede llamarle como Es que quiera, nadie quiere prevenir. pero esto es prevención. Y es justamente antes de que se materialice el hecho. Y esto es sumamente relevante, pues para que proteja tiene que suceder antes. Yo ando diciendo, y siempre lo he comentado, este tipo de frases. A mí me encantan las frases pintorescas. Pero no podemos poner candado después que nos roban, como nos encanta el dominicano. Y en compliance, eso sería yo hacer mi programa después de que se materializó la infracción penal. Esto no lo va a salvar. Esto puede servir como un inicio, un indicio de que usted quiere trabajar y quiere hacer las cosas bien, pero Claro. no lo va a eximir de la responsabilidad. Puede constituirse como un atenuante, eso sí. El código ahí es más flexible. Es decir, yo puedo tener el programa de cumplimiento, sea antes o después, y ya eso solo me va a bastar para yo poder atenuar la responsabilidad. Pero no ¿Y qué es eximirme. atenuación? No te va a eximir. ¿Y qué es la atenuación? Se lo voy a poner en buen dominicano. Si su mamá le iba a dar 3 correazos, ya no le va a dar 3, ahora le va a dar uno, pero no le va a dejar de dar el correazo. Eso es una atenuación. Yo no me estoy eximiendo del correazo, sino que me van a tratar más suave ante la infracción. Y esto del compliance, al final, el código lo reconoce como un incentivo y ahí habíamos, inicialmente el Código Penal establecía una serie de parámetros, establecía 4 componentes específicamente que nosotros como expertos en la materia extendimos a 6, interpretando lo que decía el Código Penal, que no debe ser, porque la norma tiene que ser lo más Clara, clara posible. posible para que disminuya la interpretación, y me perdonan los abogados, la norma tiene que ser Tiene que clara ser específica. y tiene que ser específica mucho más en esta Y materia. es algo que se ha criticado mucho porque se han dejado demasiadas brechas abiertas a la interpretación, tanto de los abogados, de los actores, como del Poder Judicial, ¿no? De los órganos que integran el Poder Judicial. Y todavía hay algunas cosas que voy a comentar más adelante sobre esto que quedan abiertas. Pero la ley 4426 que modifica el Código Penal hizo un trabajo importante, me parece a mí,
que es algo que habíamos promovido incluso desde la academia y la doctrina, en el entendido de que no era suficiente lo que decía el Código Penal. Esos 4 elementos eran insuficientes y ahora son 11. Son 11 elementos que van desde tener un código de conducta, un manual de cumplimiento, matrices de riesgo penal, régimen sancionador, formación. O sea, al final todo se reduce a yo construir una cultura real. Le falta todavía al Sí, sí. párrafo, le falta algunos elementos, Pero se mejoró. pero se mejoró. Y tenemos referentes internacionales, que son los que te mencionaba, con los que nosotros trabajamos y hemos implementado más de 30 organizaciones ya a nivel nacional e internacional, que son de referencia y nos pueden ayudar bastante. Y aquí quiero traer a colación específicamente 3 estándares internacionales, 2 ISO y un estándar español que es UNE. La ISO 37301, que es de compliance, nos da una estructura sumamente buena para yo tener una idea. Ojo, no es que primero tengo que aclarar una cosa, el Código Penal no te obliga a que incorpores, adaptes o implementes un programa de compliance penal. Esto es optativo, pero Tú sabes la responsabilidad oye, que tú asumes si si tú no yo lo tienes. no quiero correazo o quiero menos correazo, me conviene. O quieres estar en pleno cumplimiento realmente. No, pero lo que O pasa es, que tus procesos se lleven de manera vamos a ser adecuada. claros, hay muchas empresas que van a poner el candado después que les roben. Hay Claro. muchos que lo van a hacer así Y hay porque, otras que van a tener sus programas y que no se van a correcto. corresponder a la operatividad o a la realidad Bueno, empresarial. también puede ser que tengamos unos programas genéricos, que eso también es muy peligroso en esta materia de compliance, programas genéricos que no me protegen para nada, porque lo que hacen es proteger a otra organización. Eso pasa mucho con el copy-paste. Sí. Que Pasa cada mucho de contrato se debe de adaptar realmente a la estructura de tu contraté, negociación. yo hice un manual y empiezo a regarlo. Y ese manual, porque hay de todo, llevo el mismo manual a varias organizaciones sin tomar en consideración su contexto, su mercado, sus operaciones, sus riesgos. Y es que mis riesgos de naturaleza, en general cualquier riesgo, pero los riesgos penales, y el código es bastante Ujú. claro en eso, tienen que ser atendiendo a la naturaleza, tamaño, exposición de la organización, es decir, tienen que partir de mi contexto. Y por eso mencionaba el estándar internacional, porque nos sirve de guía. Y ahí hago el segundo disclaimer, usted no tiene que implementar un estándar internacional obligatoriamente. Usted puede usarlo como mejor práctica. ¿Por qué? Porque implementar un sistema es conveniente. Sí, eso te iba a preguntar, que sí, ¿cuál es La la diferencia. diferencia entre... Bueno, si yo tengo un programa de compliance penal, yo cumplo con lo que me establece el código y de hecho los estándares internacionales me ayudan a que supere lo que me está diciendo el código y ahí tengo el ISO 37301 de compliance general, que es integral en general, o sea, integral realmente. Tengo también la ISO 37001 que incorpora algunos elementos vinculados, por ejemplo, con la debida diligencia, el control de mis stakeholders, que es de gestión antisoborno, y tengo la UNE 19601 que es de compliance penal propiamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre yo implementar el programa solamente o implementar un sistema certificable? Eso mismo, que puedo certificar mi programa o mi sistema bajo el estándar internacional si lo hago bajo la ISO. Y eso es positivo, pero claro, tiene 2 retos. Uno es el tiempo que me dura la implementación. Un programa yo puedo implementarlo en menos tiempo que un sistema de gestión. Pero el programa no es certificable, el sistema sí. ¿Y por qué la certificación es importante? Si me preguntan a mí, ante la incertidumbre que existe de todos los actores a nivel judicial, a nivel empresarial, cuando yo certifico una ISO, y seguro muchos que nos escuchan conocen la ISO, pero casi siempre conocemos la ISO de calidad, pero hay muchísimas ISO, hay 22.000 estándares ISO, pero estas ISO especializadas con las que nosotros trabajamos, pues permiten también que se constituya ese sistema de gestión en un medio de prueba fehaciente, que además le otorga un grado de objetividad al incorporar la certificación, porque es un tercero que viene y me evalúa y constantemente tengo que rendir yo Claro. cuentas. O sea que sirve también como un refuerzo para esa defensa que yo tengo que luego presentar Claro. si pasa algo. No, y que eso también va a ser muy diferente al hecho de tú tener un programa en papel. Ahí tú vas a tener que ejecutarlo correctamente, ¿no? A los fines correspondientes. Eso es correcto. Entonces,
La verdad es que, y ya yo sé que tenemos poco tiempo, pero ahí cerrando, la verdad es que todo esto de la responsabilidad penal de la empresa ha causado mucho revuelo. Yo creo que por la falta de conocimiento también y la desinformación que que se ha generado. lamentablemente se genera, no todo se puede controlar. Hay muchos retos. Dentro de ese artículo que yo mencionaba antes, todavía hay varios elementos que están pendientes. Esa interrelación con otras normas de naturaleza penal, cuál es la que aplica, cómo se aplican, porque tienen incluso diferentes sanciones. También el mismo hecho de que todavía nos queda pendiente elementos como la carga de la prueba. Por la lectura del artículo 8 pareciera que quien tiene la carga de la prueba es la empresa, cuando lo que puede infringir, podría infringir, no quiero aquí ser tajante, podría infringir con ese principio de inocencia, ¿verdad? Claro. Del cual todos estamos beneficiados, y esa carga de la prueba dice que le corresponde a la empresa demostrar, cuando la realidad en materia penal, quien debe demostrar es el actor, específicamente el fiscal. Entonces, ahí todavía creo que hay algo pendiente Que hubiese de sido limitar. excelentes oportunidades de mejora. Claro, sí, Inclusive, pero en tu artículo lo destacaste. sí, pero bueno, no podemos pedir, no podemos ser tan picky, ¿verdad? Pero es importante, y aprovechando que Sí, hay una comisión que se creó para revisar analizar nuevas oportunidades de de mejora. incorporación y mejorar el Código Penal. Creo que es algo importante tomar en consideración, y algo también sumamente relevante, que esto sí es crítico. O sea, pienso en los 7 elementos que yo trato en ese artículo son críticos, porque no quería irme en la generalidad de esto, no esto es una coma que le falta. No, no, no hay necesidad. Sino los puntos que Los realmente puntos son que, neurálgicos y que podrían afectar directamente a las empresas de sus directivos. desde el punto de vista de la responsabilidad penal de la persona jurídica, evidentemente, pero también hay algo relevante, y es con relación a la persecución. Nosotros tenemos un código procesal penal nuevo, en la ley 9725. Sin embargo, no hay nada de cómo se va a procesar a la empresa, lo cual me parece que fue vamos a llamarlo una confusión que no se cubrió, Un porque ligero el desliz. Código Penal entró antes. Entonces, o sea, se promulgó antes, pero antes de la ley 9725. Sin embargo, la forma en la que se va a procesar la empresa no se ha determinado. Porque Y eso es bastante la persona delicado. jurídica, claro, el fiscal no tiene ahora mismo cómo va a perseguir esa responsabilidad penal que dice el código, porque el Código Procesal Penal se No. limita a reconocer a la persona jurídica como querellante, como víctima, como actor civil, pero no como imputado o posible, bueno, como O como imputado, posible procesado. como posible procesado. Entonces, me parece que hay un vacío procesal muy importante que hay que determinar, entre otros elementos que, bueno, para no extenderme ya, abundo ahí en el código y en el artículo, y que justamente nos deja todavía en, digamos que con Demasiada esos elementos abierta la abiertos. brecha de interpretación y de ejecución, en cierto sentido. Sí, eso es correcto, eso es correcto. Entonces, yo aquí, nada, más ¿Quién- que nada, sí, ¿Quiénes, sí, de concluir, entonces, quiénes están acreditados o quiénes son los que deben de empezar a implementar esos programas? Porque ahora todo el mundo sabe de cumplimiento, todo el mundo habla de que tu empresa tiene que estar en orden, de que tienes que prevenir, y eso también, volvemos al punto que tú tocabas anteriormente, o sea, puede ser quizás, utilizando también una frase popular, puede ser peor el remedio que la misma enfermedad. ujú. Bueno, eso lo dijiste tú, no, No, pero es no o sea, es la no, pero, verdad, no es lo mismo tú tener unas políticas genéricas ujú. a tú tener realmente un programa que se adapte Sí, mira, a tu realmente empresa. no hay ahora mismo, bueno, no hay personas acreditadas como tal o O quienes firmas, deberían. que quien debería estar trabajando esto son personas que tengan conocimiento no solamente de compliance en materia, por ejemplo, de prevención de lavado, sino un compliance integral. Pienso que tiene que irse al tema de compliance en general, quien tenga el dominio también. Esto es muy corporativo, el derecho empresarial, el derecho corporativo es sumamente relevante. No solamente el penal, porque el penal, como yo decía, es última ratio. Esto va a activarse cuando ya se cometió. Sin embargo, todo el programa de compliance es preventivo, es antes de. Entonces, ¿quién tiene que trabajarlo? Bueno, quien tenga experiencia trabajando estos temas.
Y no es que hay nadie acreditado, sí hay por ahí certificaciones de implementador, de auditor. Y bueno, yo soy las dos cosas. Te puedo decir que la mirada de uno u otro no es igual, pero no quiero yo decir aquí que esto de una persona u otra. No, creo que hay oportunidad hay un gran mercado, hay muchas empresas, muchas organizaciones que, ojo, por eso decía que no son solamente las empresas, son también personas jurídicas, pero bueno, vamos a entrar en ese detalle en en otra otra ocasión. cápsula. Y nada, la verdad es que lo que creo que tienen que todos tomar acción, todos los involucrados, tomar acción de manera responsable y, y asumir esto con la delicadeza y digamos, la profesionalidad que amerita. Claro, totalmente. Papayi, ya para concluir, háblame de Lexi, de cara a estos temas, ¿no? Como firma consultora y en caso de que tengan dudas, quisieran hacer una consulta como tal, para conocer más, ¿cómo pueden contactarlos? Bueno, excelente. Te agradezco. Primero que nada, el espacio. Nosotros como firma, ya pues como comentaba, venimos trabajando por unos cuantos añitos todos estos temas. No es para nosotros no es novedoso, eh, ni a nivel académico, ni a nivel tampoco profesional. Sí, evidentemente la incorporación de la responsabilidad penal en el Código Penal propiamente es la novedad, pero yo digo que la novedad principal es que el atenuante o eximente sean los programas de compliance penal y es lo que nosotros estamos promoviendo. Nosotros desde el ETSI ofrecemos capacitaciones en la materia y también ofrecemos acompañamiento a personas jurídicas en su proceso de diagnóstico, de levantamiento de riesgo, documentación de procesos, orientados sea a crear un programa de compliance penal efectivo, ojo con el efectivo, que no sea un compliance de papel o ese paper compliance, ¿verdad? Que a veces encontramos en algunas organizaciones y ya lo hemos visto. O sea, como consultores nos ha tocado, tanto aquí como fuera del país, ver los resultados lastimosamente de un compliance bien hecho, de uno mal hecho. Y también, pues, en caso de que no sea solamente el programa, también nosotros acompañamos organizaciones en un proceso de implementación de sistemas de gestión para que puedan también certificarse. En términos de cómo contactarnos, pues info@letsi.com.do creo que es un buen punto de partida, pero como todo el mundo entra a Instagram, ahí nos pueden encontrar. Letsi Legal Risk and Management Solutions. Muchas gracias, Babayi. Esto fue 7 segundos con Yasmilay. Y bueno, pues ustedes a trabajar para poder tener sus A empresas en ocuparnos. orden, a No a ocuparnos en vez de preocuparnos, sino preocuparnos. vamos a ocuparnos.